buenas nuevas en tu vida. La Sociedad Dominica de Medios de Comunicación, Sodomco, presenta A Pensar Más con Rosa María Palacios. Señoras y señores, muy buenos días. Bienvenidos a Pensar Más con Rosa María Palacios a través de la Sociedad Dominica de Medios de Comunicación. Ya estamos comunicados en Lima con Radio Santa Rosa, Chimbote, Radio Santo Domingo, RSD, Arequipa, Radio San Martín, Cusco, Radio Veritas, Ucayali, Radio Cepagua, La Convención, Radio Quillabamba y Puerto Maldonado, Radio Madre de Dios, son las emisoras dominicas del Perú. Y también están con nosotros Radio Huánuco, en todo Huánuco, Ayacucho, a través de Radio La Voz de Ayacucho, Puno, Radio Pública, Ancas, Radio Moro, Huancayo, Radio Cumbre, Satipo, Radio Milenio, AM Tagua en todo el Perú, y nos escuchas también a través de todos los celulares. Rosa María Palacios, muy buenos días en el día de. En el día de, bueno, no tanto, es un día de sin desembarco, pero vamos a ir poco a poco explicando por qué. Muy buenos días a todos en todo el Perú y en el mundo, nos están escuchando. Gracias por la audiencia tremenda de ayer cuando he explicado este artilugio que se quiere usar para que no tengamos referéndum finalmente en diciembre. Pues esto ha merecido muchas respuestas y debo agradecerlas. Hay solamente una corrección que hacer. Yo expliqué ayer que el presidente del Tribunal Constitucional, el señor Blume, le había dado empleo como practicante a la hija del magistrado Inostroza en su estudio particular. Y no es así. El trabajo se lo consiguió en el mismo Tribunal Constitucional. O sea, es más grave aún. Es más grave. Ya, pero fue una práctica concedida, tramitada, digamos, por el señor Inostroza para su hija, como hemos escuchado que le tramitaba también prácticas en el estudio Miki Torres, ¿no? Tramitada por el señor Inostroza ante Ernesto Blume, a quien conoce, y ese es el problema de Blume, de su época de litigante en la Corte del Callao, cuando el señor Inostroza era el presidente de la Corte. Entonces, con eso lo tienen presionado. Ese es el tema. Y agradezco mucho a la gente que me ha agradecido que lo haya hecho público, porque miren, eso es como cuando ustedes van a un espectáculo de magia y le cuentan a todos los que están a su lado cuál es el truco del mago, ¿no? Caen mal, sí, pues caen mal, yo sé, porque usted quiere ver el espectáculo de magia, pero por lo menos ya estamos advertidos de cuál va a ser el truco. El ministro Villanueva ha dicho en declaraciones hoy al Comercio que efectivamente son conscientes del truco y que no van a permitir artilugio alguno, porque si les vienen con el artilugio, los disuelven. Así lo ha dicho, así, claro, entonces lo disolvemos, ¿ya? Pero sí es verdad, y eso hay que explicarlo hoy, que todo depende de cómo presente su moción hoy día el señor Villanueva. Nadie ha leído la moción que va a presentar. Él va a hacer una cuestión de confianza y eso se escribe en un texto, que es una moción que uno presenta ante el Congreso. Entonces, por ejemplo, el señor Villanueva puede haber quedado, y el presidente, satisfecho con el trabajo realizado respecto a esta nueva Junta Nacional de Justicia y no incluirla en la moción, porque ya se aprobó anoche, entonces, bueno, ha quedado satisfecho. Podría ser, o podría no haber quedado satisfecho, porque resulta que las modificaciones hechas a su proyecto no incluyen, por ejemplo, el tema de la paridad en la participación femenina, no incluyen elementos de participación y vigilancia ciudadana, y podría volverlo a incluir y decir, señor, vamos a ver, yo presumo que han quedado satisfechos porque el voto de Peruanos por el Cambio ayer ha sido favorable a la reforma y se aprobó por unanimidad. Entonces está expedito ese proyecto ya para ser votado a referéndum en diciembre. Por lo menos ese proyecto ya está expedito para ser votado en diciembre. Y no pueden salir con la historia de que no, lo queremos aprobar en marzo, en segunda legislatura, porque en eso sí el presidente tiene autoridad para convocar elecciones para referéndum cuando, ¿no es cierto?, un proyecto de reforma constitucional tiene una sola legislatura, que es el caso. No hay problema y tiene 60 días para hacerlo. Por eso es el plazo tan urgente. Ahora, ha dicho el presidente del Consejo de Ministros que lo que van a pedir hoy, eso es lo que he entendido, porque miren, ahí ha habido bastante oscuridad en PCM y hubiera sido mejor un poquito más de claridad jurídica, que lo que van a pedir hoy día es que se dé la confianza a los proyectos estableciendo un plazo para que estos sean aprobados. Un plazo de breve, de un par de semanas, pero que sí podrían llegar hasta el 4 de octubre. Yo, si fuera el primer ministro, no me arriesgaría, pero yo no soy primer ministro, pues, ¿no? Yo soy una humilde
¿cómo dice? Locutora radial. Y tengo que agradecer también en esta mañana al congresista Mauricio Mulder por sus bellas palabras de hoy en una entrevista. Como he puesto en Twitter, me atribuye poderes extraordinarios. Él dice que yo y Augusto de Álvarez somos capaces de todo. No te puedes imaginar, mi palabra es la ley. Señora Ley. Vizcarra, Kuczynski, Alberto Fujimori, Nadine Heredia, el gobierno de Humala, todos. En todos los años que lo he entrevistado y lo conozco, nunca me lo había contado. Pero no te imaginas, ¿ah? O sea, soy una mujer hiperpoderosa. Yo creo que en el APRA y en otros partidos políticos, discúlpenme lo que voy a decir, a lo que le tienen mucho miedo es a una mujer que piensa. Porque siempre han considerado que las mujeres no piensan, pues. Ese es todo el problema. Entonces la política, que es un mundo de hombres, ¿no es cierto? Cuando una mujer tiene un poquito de formación jurídica y un poquito de raciocinio y dice todo lo que piensa, se le tiran todas encima. Yo no tengo la culpa de que Dios me ha dado cerebro, pues. Es un don de Dios, yo no he hecho nada para merecerlo. ¿Ya? Y no tengo la culpa de que sepa que 1 más 1 es 2, pues, ¿no? Cosa que suma que la mayoría de los congresistas no pueden hacer porque no entienden que el gabinete Zavala es una censura y que esta sería la segunda censura, 1 más 1, 2. No es tan tranca, ¿no? Ya. En fin, hay que agradecer al congresista Mauricio Mulder, ¿no? Ya les voy a leer las bellas palabras. ¿Quién que les lea las bellas palabras? Ver, Miren, cuéntanos. todos quieren. Sí. Pero después de la pausa les leo las bellas palabras. Pero son bonitas, ¿ah? A ver, voy a leer las bellas palabras. No se mueva nadie, ¿ah? Rosa María va a traer su celular. Teléfono. Me las han pasado. Yo no compro las cosas donde entrevistan al señor Mulder, pero me las han pasado y yo me quedo sorprendida porque, mira, en todos estos años, Mauricio Mulder ha sido muy amable conmigo, pero muy amable. Muy amable. ¿No? Incluso en sus pugnas con Jorge del Castillo siempre le dan la razón a él. A ver, le preguntan lo siguiente. El ex congresista y constitucionalista Natalian Primo señaló que desde Alberto Fujimori no había visto un presidente tan confrontacional con el Congreso como Martín Vizcarra. Pucha, qué gracioso. Comparte esta posición y Mauricio Mulder dice: yo diría que el expresidente Kuczynski y el expresidente Martín Vizcarra, que parecen cortados con la misma tijera, se dejan llevar por sectores, agárrense, acá vengo yo, termocéfalos, que se han enquistado, soy un quiste, gratuitamente alrededor del Palacio de Gobierno. Efectivamente, acá estamos a una cuadra del Palacio de Gobierno, Lo dice por eso. alrededor del Palacio de Gobierno, y que los empujan a una polarización. Esto es promovido por gente como Augusto Álvarez Rodríguez y Rosa María Palacios, que eran los correveidiles de Nadine Heredia, con la idea de atacar permanentemente al APRA y al fujimorismo. O yo no lo hubiera entrevistado tanto al señor Mauricio Mulder si hubiera sabido que era así, como dicen en Piura. ¿No? Él era su bononosazo conmigo. Qué raro, ¿no? Pero en fin, bueno, muy bien. ¿Con qué autoridad moral? Dice. No sé. Ambos fueron sobones de Fujimori en la época de la dictadura. Incluso ganaban plata el Estado. Ahora tienen el cuajo de empujar la polarización en el país desde sus tribunas. Pobrecito. Yo le agradezco sus bellas palabras porque realmente me concede un poder extraordinario. Pero cuando yo veo estas cosas o veo al señor Tubino ayer, pobrecito, digo, deben estar muy asustados. Es la única explicación que yo entiendo, porque políticos cuajados, con tantos años de servicio al Perú, ¿no? Tú dirías, no, pues, no estamos para esto, ¿no? Pero en fin, ¿qué va a pasar hoy día? No se asusten, nadie tiene la intención de cerrar el Congreso. Pero esto es como cuando tú tienes las cosas muy claras, ¿no? Si me porto mal, ¿no es cierto?, voy a sufrir un castigo. Esto es igual. La Constitución creó una válvula de escape. Ahora, hay que escuchar lo que se dice ahora de la válvula de escape, ¿no? Víctor Andrés García Belaúnde dice que esto fue un exabrupto, que está ahí de casualidad en la Constitución. Fue una cosa que quedó ahí del pasado. Pucha, no se acuerda que a su tío Belaúnde el APRA lo volvió loco en su primer gobierno y que justamente esta disposición se crea por esa razón. O sea, justamente en el gobierno de Belaúnde, el APRA, la coalición APRA 1, ¿no es cierto?, volvió loco al presidente Belaúnde porque la Democracia Cristiana y Acción Popular no podían hacer mayoría en el Congreso. Y lo volvieron loco porque le censuraban ministro por ministro.
Hay la famosa historia de un ministro que le preguntaron cuánto es el precio de la papa en Ica. El payar en Ica no pudo contestar de agricultura y lo censuraron. ¿Ya? Entonces, claro, el papá de... No, tío de Basombrío. Entonces, imagínense ustedes, pues, o sea, en esta historia, que ya tiene muchos años, la edad que yo tengo, 50 y tantos años, es evidente que hay que tener un poquito de conocimiento del pasado para darse cuenta de por qué tenemos las instituciones del presente. Ya escucharon la voz, así que voy a presentar a nuestro invitado. Está Pedro Cateriano con nosotros, que ha estado riendo mucho de las palabras del señor Mauricio Mulder. Parece que yo, mira, tenía dominado el gobierno de Humala, dominado este gobierno, el de Kuczynski también, el de Alberto Fujimori también, ganaba plata, me comprometía, movía conciencia, es decir, unos poderes extraordinarios, estoy enquistada en el poder, una maravilla. Mira, yo les voy a contar una cosa que todos ustedes saben, ¿no? Alan García personalmente ha llamado por teléfono para que me voten de todos los medios de comunicación posible. Entonces, que yo esté hoy día en una radio pastoral y que tenga 10 minutos en una columna en La República de televisión por internet, ¿no es cierto? Y que aún así a estos señores yo les dé terror, es algo notable. Discúlpenme, pero uno no todos los días recibe condecoraciones de este tamaño. De verdad. Saludo, por favor, con la venia, ¿no? O sea, me han votado de todas partes. Trabajo en Radio Santa Rosa. Transmitimos por AM, por los 1500 AM y acá por Facebook Live, por supuesto, para todos ustedes. ¿Ya? Y les da miedo. No hay otra explicación. Les friega que una mujer tenga cerebro, que dé ideas, que conozca la Constitución, que explique las cosas. Les da pavor. ¿Por qué? Porque yo no explico nada que no esté en la Constitución. Todo está ahí, no es nada complicado. Porque a veces educar al pueblo es justamente pues lo que no quiere quien se aprovecha de su ignorancia. Eso es probablemente el terror más grande. Al margen de, efectivamente, que una lucha contra la corrupción pone en evidencia actos corruptos del pasado. Y de eso el APRA no ha respondido, ni como partido ni como personas. Anoche escuchaba a Jorge del Castillo decir, ¿y acaso los escándalos los han traído los partidos? Entonces yo, desmayada, más o menos desmayada, decía, no puedo creerlo. Los escándalos no los han traído los partidos. ¿Acaso los escándalos políticos los han hecho los partidos? No, son personas que recogen en agrupaciones nuevas, en el PPC, en Acción Popular, en el APRA. Jamás ha habido un escándalo, por favor. Paso. Ahora, yo creo que él se lo cree, ¿no? Pues él se lo debe creer, porque si no lo diría con tanta tranquilidad. Después de tantos años ya se lo debe creer. Bueno, doctor Cateriano, acá con nosotros. Buenos días, Rosa María. Muy buenos encantado. días. Ahora, vamos a recordar un precedente también histórico que viene al caso sobre la cuestión de confianza. El único caso en la historia reciente del Perú sobre confianza legislativa es el caso de Pedro Cateriano como ministro de Defensa, no como primer ministro. Él se presenta al Congreso y pide al Congreso facultades delegadas en un proyecto de ley para legislar sobre 6 temas y se vota uno por uno y se los aprueban todos. Cuéntenos un poco de esa experiencia. Bueno, yo asumo el cargo de ministro de Defensa y Juan Jiménez declara ante el Congreso que su gabinete es del diálogo y señala que yo iba a ir a sustentar con Wilfredo Pedraza, en ese entonces ministro del Interior, el pedido de delegación de facultades legislativas que habían presentado con anterioridad a mi nombramiento como ministro. Entonces tuve que ir a enfrentarme al Parlamento y veía durante el desarrollo del debate que no había la intención de apoyar el pedido de delegación. Entre otros puntos, entre otras cosas porque en ese momento estaban con el cargamontón de se iba a ascender, manipular la ley de ascensos para privilegiar a las promociones del expresidente Humala y de su hermano Antauro. Entonces se armó ahí un cuestionamiento, ¿no? Entonces, apreciando que el desarrollo de la sesión no era positivo para el objetivo político, le digo a Wilfredo Pedraza, bueno, voy a hacer una cuestión de confianza porque el aumento salarial tiene que salir de todas maneras, ¿no? Durante años, Fujimori y Alan García les negaron
aumento a los oficiales de las Fuerzas Armadas. Ahora demagógicamente dicen que los apoyan, ¿no? Pero cuando tuvieron la ocasión... Pedro, ¿me permites una interrupción? Sí. El presidente está hablando, vamos a escucharlo en la puerta Palacio. Adelante. Oficiales de las Fuerzas Armadas. Ahora demagógicamente dicen que los apoyan. Por favor. ¿no? Pero cuando tuvieron... Primer ministro, con ministras y ministros, y el día de hoy solamente hemos puesto 2 puntos en agenda, porque sabíamos que el primer ministro tenía que ir con el gabinete al Congreso de la República. Ya hemos concluido y estamos yendo con el ánimo al tope, con confianza, con optimismo, porque creemos que las 4 reformas constitucionales que hemos presentado al Congreso y que pedimos que sean aprobadas no solo por el Congreso, sino vía referéndum por toda la población del Perú este año, va a merecer el respaldo y la confianza el día de hoy en el Congreso de la República. Presidente, ¿cuál va a ser la reacción si es que no se aprueba esta pedido de confianza? ¿Continuar con los pasos de la Constitución? Nosotros estamos trabajando con la Constitución en la mano. Todas las decisiones que tomamos se sujetan a la ley y a la Constitución, como el día de hoy. Ayer se aprobó la reforma del Consejo Se le Nacional de la pregunta Magistratura. sobre precisamente la reforma constitucional que se aprobó el día de no se aprobó la parte de ayer equidad sobre de género. Hay la desnaturalización de reforma Nos parece muy bien que se haya recuperado el tiempo y que después de más de 40 días, con celeridad, se haya aprobado este proyecto de reforma constitucional que para nosotros es sumamente importante. Pero no es el único. Hay 3 más que necesitamos que también se aprueben y que la población los valide con su voto este año. Para nosotros la democracia significa no solamente dar oportunidad a todos los peruanos y peruanas que participen en elecciones para elegir autoridades. 5 de las 7 bancadas. Necesitamos nosotros que en democracia la población ayude a tomar decisiones a las autoridades. Y por eso es la importancia del referéndum que estamos planteando para este año y que también es parte del pedido de confianza que el día de hoy el primer ministro va a expresar en el Congreso de la República. Lo que sucede es que se da la confianza, pero no se aprueban las reformas, porque se aprueban solo 2, o queda 1. Mire, Presidente, estas observaciones que se lo que nosotros estamos planteando son los 4 proyectos de reforma constitucional. El que va a reformar el Consejo Nacional de la Magistratura, que ya fue aprobado ayer, y los 3 de reforma política. Los 4 tienen que aprobarse. Ese es el pedido. Así lo manifesté en un mensaje a la Nación el día domingo y así hoy ratifico que con la misma voluntad y firmeza el presidente del Consejo de Ministros, con todos los ministros, estará presente. Yo, el día de hoy, estoy en este momento iniciando un viaje a la región de Piura, donde vamos en Piura a inaugurar 2 importantes obras viales y vamos a evaluar el avance de los trabajos que estamos haciendo en la represa de Poecho. Mientras que el Congreso recibirá al presidente del Consejo de Ministros, a los ministros, para hacer la sustentación de la cuestión de confianza, el Estado peruano, el gobierno sigue trabajando para el progreso y desarrollo de todos los peruanos. Muchas gracias. Gracias. Bueno, Muy bien, entonces declaraciones. Muy por bien, muchas gracias. Esas fueron las declaraciones de el presidente de la República en la puerta, ya en la puerta exterior, en la reja de Palacio, dirigiéndose por Girón Junín, que es la prolongación del Conde Superunda, hacia el Congreso de la República. Ha salido a despedir a los ministros, porque él ha dicho se va a Piura, pero que quede claro, se trata de los 4 proyectos de reforma y no han cambiado. Los tienen que aprobar para que puedan ir a referéndum. El referéndum tiene que convocarse a más tardar el 7 de octubre, porque son 60 días antes para que sea 7 de diciembre. Entonces, ese es el campo trazado, ¿no? Y que se admite que el proyecto, y los proyectos, y lo ha dicho Villanueva hoy día en la mañana en las declaraciones al comercio, que los proyectos no tienen que ser idénticos a como los ha presentado el presidente de la República, pero que no pueden ser desnaturalizados, ¿no? Y ahí, por supuesto, ustedes imaginarán que esto de la OMPE sí fue un contrabandazo y fue el Fujimorismo, le querían echar la culpa a la izquierda, y la izquierda salió y nosotros jamás metimos eso, ¿no? Increíble. Pero bueno, regresemos a la historia. Pero además acaba de señalar el presidente Vizcarra que la realización del referéndum este año, en el mes de diciembre, forma parte del pedido del planteamiento de la cuestión de confianza. Con lo cual,
quedaría descartado la posibilidad de que se postergue la realización del referéndum. El presidente acaba de ser enfático. El referéndum se realiza este año. Entonces vamos a ver, luego del debate parlamentario, cómo plantea la cuestión de confianza el presidente del Consejo de Ministros. Bueno, en realidad la cuestión de confianza no tiene ninguna limitación para su ejercicio. La Constitución es, en ese aspecto, absolutamente clara. No necesita de interpretación. Es un problema simple de lectura. Así es. Lo que ha hecho Mauricio Mulder es una triquiñuela legal que viola claramente la Constitución en este aspecto, precisamente porque cuando le negaron la cuestión de confianza a Zavala, ¿no es cierto?, se dieron cuenta que ya habían disparado una bala de plata. Entonces, para evitar precisamente estar ellos contra las cuerdas a través de una nueva presentación de cuestión de confianza por otro presidente del Consejo de Ministros, Mulder se dio cuenta de eso y tramitó rápidamente, violando la Constitución, este artículo que, en primer lugar, desnaturaliza la facultad del presidente para nombrar ministros, porque dice que los ministros que caen como consecuencia de una negación de confianza no pueden volver a ocupar porque si no el cargo de ministro, porque si no se interpreta que no ha habido crisis total. Y de otro lado, la trampa, por decirlo muy claramente, que no se puede hacer cuestión de confianza sobre temas normativos, proyectos. No, ni normativos ni actos de control político. Sí, entonces, que eso es todo lo que hace el Congreso frente al Ejecutivo. Entonces, claro. ¿sobre qué se podría hacer la confianza? Y precisamente... Entonces, ahora la teoría es, no, sobre la política general de gobierno, perdón. Eso lo hace el primer ministro cuando va a pedir la investidura. Claro. Ahora, para evitar ese problema, Villanueva ha planteado en su carta del secretario supremo, sí, que la política general del gobierno es luchar contra la corrupción y la institucionalidad, que son dos ejes de su política, pues. Pero que dentro de la política vienen los 4 proyectos de ley y un referéndum. Si no, no hay política. Claro. Y además... ya han retrocedido, ¿no? Esto es tan factible que, volviendo a tu pregunta, cuando yo estuve como ministro de Defensa, planteé la cuestión de confianza sobre el tema del aumento para los miembros de las Fuerzas Armadas y la Policía Nacional. Claro. Me retiré del Congreso y luego votó el Congreso y aprobó toda la delegación de facultades legislativas y por lo tanto fue curioso. otorgó la confianza. Fue curioso, ¿no? porque fíjense, eran 6 temas, yo recuerdo, y se hizo confianza de los 6 temas. Uno se retiró, el tema de ascensos, precisamente para no generar ese ambiente de suspicacias. Pero fueron 5 temas, entonces, y se votaron uno por uno. Sí, uno por uno, se votaron uno por uno y les dijeron a todos que sí. Sí. Entonces, que no me vengan a mí con el cuento de que no hay precedente, que nunca se ha hecho, porque sí se ha hecho. Y se votó, y en ese congreso estaba Mauricio Mulder, y él también votó, y votaron a favor. Y fíjense, ahí no iba a caer el gabinete, ahí solo iba a caer el ministro Cateriano, porque los ministros también pueden hacer confianza, como lo hizo el ministro Torne, y cayó. Entonces, ahí iba a caer el ministro Cateriano, punto. Pero no cayó, le aprobaron toda su reforma. Bueno, y por eso fue posible el aumento. ¿Qué rol el de los congresistas, ¿no? Pues si hubiera caído usted, ya no hubieran dejado de hacerlo primer ministro, pero no cayó. Ahora, hay una anécdota sobre el tema, ¿no? Que parece que el presidente se enteró tarde de este acto de arrojo político y no entendía muy bien de qué se trataba, porque efectivamente es una institución poco usada, no se usa. Víctor Andrés Belaúnde, el abuelo del congresista García Belaúnde, decía pues que los ministros en el Perú no tienen vocación de renuncia. Y efectivamente se emplea poco el voto de confianza, ya sea a través del presidente del Consejo o de los ministros de Estado por separado, porque la consecuencia jurídica obligatoria, como a raíz de la denegación de un voto de confianza, es la renuncia obligatoria que debe formular el presidente del Consejo que no recibe el voto de confianza o el ministro, que es similar a la consecuencia jurídica cuando el Parlamento censura al jefe del gabinete o al ministro de Estado por separado. Y por eso viene esta confusión. Pero lo que llama profundamente la atención, Rosa María, y no sé si es por distracción, es que congresistas que están años en el Congreso no se hayan tomado la molestia, no digo ya de leer la Constitución,
sino de interpretar correctamente, porque pueden haber pues congresistas que simplemente el derecho constitucional no les importe. ¿Cómo puede ser congresista ¿no? si no conoce la Constitución? Entonces, pero que no hayan leído la Constitución realmente es increíble. Y que además tergiversen los hechos. Claro. Porque este capítulo que incorpora en la Constitución el derecho de disolución en favor del presidente de la República es consecuencia del mal diseño político del sistema político de la Constitución del 33. Así es. Que le otorgaba al Congreso, a ambas cámaras, la facultad de control político para interpelar, censurar, extender y negar confianza. Pero como contrapartida, cuando el Parlamento se excedía en el ejercicio de estas atribuciones de control y generaba un ambiente de inestabilidad política, el presidente no tenía cómo defenderse, sobre todo cuando no tenía mayoría parlamentaria propia, como ocurrió en los gobiernos de Bustamante y Rivero y de Belaúnde. Y fue precisamente esta experiencia acontecida en donde 2 presidentes cayeron como consecuencia de golpes de Estado debido a la irresponsabilidad política en ambos casos del APRA, que ahora dice Alan García hay que concertar y no confrontar, pero se olvida de lo que ellos han hecho permanentemente. Y luego lo que él ha hecho también con gobiernos como el de Toledo y el de Humala, ¿no? Entonces se incorpora la facultad en favor del presidente para disolver la Cámara de Diputados en la Constitución del 79. El Senado no se podía disolver porque no tenía las atribuciones de control político. No interpelaba, no censuraba, no extendía ni negaba confianza. Es decir, no era una Cámara política. Así es. Se pensó en algún momento que Fujimori el año 92 iba a disolver la Cámara de Diputados. Eso es lo que decía Chirino Soto. Claro. Si tiene el instrumento, ¿por qué no lo usó? Claro. Sí, porque Montesinos era un golpista igual que él, y dijeron, le pasó el tractor por encima al Congreso. Así es. Efectivamente. Así fue. Fujimori con Montesinos dieron un golpe de Estado mediante el uso de la fuerza bruta, con el apoyo del general Hermosa y un sector de las Fuerzas Armadas, y estableció una dictadura. No hizo uso de esta atribución constitucional. Que la pudo haber hecho. Exacto. Como consecuencia del golpe de Estado se redacta una nueva constitución que es la vigente. Y en esta nuevamente se mantiene el derecho de disolución. Pero se radicaliza, ¿no? Porque ya es todo el Congreso. Ya no hay Cámara de Senadores. Exacto, por ser unicameral. Así es. Entonces... Porque además Fujimori la redacta para él. Claro. Pero además incorpora el voto de confianza cuando un presidente del Consejo de Ministros asume. Así es. Que había sido suprimido en la Constitución del 79, claro, precisamente teniendo en cuenta la experiencia de la Constitución del 33, claro, en donde se daba el caso que a veces concurría el presidente del Consejo de Ministros a pedir el voto de confianza y los apristas no se lo daban, decían, le otorgamos el voto de esperanza, pero de confianza no. Entonces, como consecuencia de ello, se suprime esto en la del 79, pero y la exposición generaba un debate, pero no había lugar a votación. O sea, vamos a tener que hacer una pausa. Sí, claro. El presidente del Consejo de Ministros ya está caminando hacia el Congreso y a las 9 en punto va a empezar la sesión. Nosotros imaginamos que su discurso durará pues menos de una hora. Para los que me están preguntando, de acuerdo al reglamento del Congreso, ¿se debate en esta sesión o en la siguiente? El Congreso está convocado también para mañana. Entonces, según el reglamento del Congreso... ¿La legislatura extraordinaria dura cuántos días? No, es sesión extraordinaria, no legislatura extraordinaria, es solo sesión. La sesión se vota en esta sesión o se vota... No, pero la legislatura que ha convocado, ¿por cuántos días es? Han convocado sesión extraordinaria, no legislatura extraordinaria, porque la ordinaria está corriendo. No, pero el presidente había convocado legislatura extraordinaria. Pero se equivocó y el decreto supremo lo ha sacado por sesión extraordinaria. No he leído esa parte. El decreto supremo es por sesión extraordinaria. Ya. Entonces, en la sesión se vota en la sesión de hoy, se debate hoy, o en la sesión inmediata. ¿Tienes el decreto a la mano? Ahorita sí, lo buscamos. Vamos a la pausa para buscar el decreto y regresamos. Sodomco, Sociedad Dominica de Medios de Comunicación. Somos la primera emisora católica del Perú. La primera en llevarte la mejor información, veraz y precisa, desde el mismo lugar de los hechos. Radio Santa Rosa, buenas nuevas en tu vida. Ya está a la venta nuestra rifa 2018.
por el sostenimiento económico de la primera emisora católica del Perú. Sortearemos como primer premio un auto 0 kilómetros, además de cocinas, microondas, aspiradoras, bicicletas, y para los presentes, regalos sorpresas y un super show musical, platos típicos y nuestra tómbola regalona. Pueden adquirir sus tickets en nuestras oficinas ubicadas en Girón Camaná 158 Lima a solo 5 soles. Radio Santa Rosa, 62 años llevando buenas nuevas en tu vida. Quiero entregarte un canto que tenga vida, que tenga amor. ¿Qué tal mis amigos? ¿Cómo están? Les saluda su amiga, su artista, su novia, Amanda Portales. Quiero llegar con una invitación muy súper especial en estos 62 aniversario de Radio Santa Rosa. Se ha denominado Voces de mi Perú, el día viernes 19 de octubre a las 7 de la noche en el claustro de nuestro convento Santo Domingo de Lima. Y en estas Voces de mi Perú estará su amiga Amanda Portales para cantar lo mejor de su repertorio. Ojalá nos acompañen porque va a ser una noche majestuosa, una noche de corazón, de unión y de felicidad por los 62 aniversarios de tu radio Santa Rosa. Buenas nuevas en tu vida. Los esperamos. Amanda soy, amando voy. Participa de la peregrinación al Santuario de la Virgen la Aparecida en Sao Paulo, Brasil. Del 15 al 22 de noviembre visitaremos su santuario, la Catedral de Sé, el Templo de Salomao, el Museo de Arte, City Tours por la ciudad. Informes en Girón Camaná 158 Lima, teléfonos 427-7488, 426-6587. Cupos limitados. Con tu colaboración, ayudas al sostenimiento económico de la emisora del Rosario. Radio Santa Rosa, 62 años llevando buenas nuevas en tu vida. Santa Rosa, buenas nuevas en tu vida. Sodomco, Sociedad Dominica de Medios de Comunicación. 8 de la mañana con 31 minutos. Usted está a través de la Sociedad Dominica de Medios de Comunicación con A Pensar Más con Rosa María Palacios. Rosa María. Bueno, la cuestión se tiene que debatir, o se debate hoy o se debate mañana, pero de ahí no pasa. Ahora. Y tiene que ser votada obligatoriamente. No es como dicen que no, que van a revisar. No, acá se extiende o se niega la confianza. Ese es el mecanismo. Ahora, vamos a ver qué es lo que pide el presidente del Consejo de Ministros, porque de acuerdo a lo que le digo hoy, lo que va a pedir es que se aprueben los 4 proyectos presentados en los términos en los que el Congreso establezca el debate. O sea, no les preocupan los detalles, sino que sin desnaturalizarlos, y que sea antes de la fecha necesaria para la convocatoria a referéndum. Claro, el presidente ha precisado ahora, ¿no? Yo creo que eso es un truco, ¿eh? Yo ayer lo advertí. Yo creo que el 28 de septiembre el Tribunal Constitucional va, por presión del fujimorismo, lamentablemente, a resolver 4 a favor de la Constitución, pero ahorita 5, ¿no es cierto?, señalando que que la norma es constitucional, esta barbaridad que ha hecho Mulder con el reglamento del Congreso, que además se aprobó sin trámite de comisiones, sin nada, capazos, ¿no? Entonces, que esa barbaridad es constitucional y que por lo tanto se ha vaciado el contenido, el sentido de la cuestión de confianza, por lo tanto se le ha quitado el poder al presidente de disolver el Congreso, en buena cuenta. Ahora, ante eso, Villanueva ha contestado claramente, si nos vienen con artilugios jurídicos, disolvemos el Congreso. Entonces creo que están todos advertidos. Ahora, está claro que este Congreso y otros también, que bien trabajan al susto, ¿no? Bueno, en realidad... La diligencia es una cosa, pero... En realidad, el cambio abrupto fundamentalmente se debe al miedo, ¿no? La señora acá, cuando se ha visto contra las cuerdas, no solo ha sido desnudada políticamente, es decir, la gente se ha dado cuenta que sí se podía trabajar, que sí se podían tramitar los proyectos, y además se ha dado cuenta que Fuerza Popular privilegia los asuntos personales de la señora acá y deja al margen los intereses nacionales. Eso ha quedado en evidencia. Por el tema de las investigaciones. Exacto. Pero de otro lado,
no le conviene a la señora K ni a Fuerza Popular perder poder político. En base a ese poder político, mantienen, por ejemplo, al fiscal de la Nación, Chávarri, se tramitan con gran lentitud las denuncias constitucionales contra fiscales supremos y el fiscal supremo Inostroza cuestionados gravemente. Entonces, tienen que haber hecho su análisis costo-beneficio, es decir, ¿por qué razón ellos estarían dispuestos a arriesgar este número de escaños en una eventual elección de otro Congreso? Claro. Es evidente que según las encuestas, Fuerza Popular no repetiría, ¿no es cierto?, el número de congresistas que obtuvo en las elecciones generales. Entonces ese ha sido un aspecto capital para que Fuerza Popular cambie de parecer. Y también el APRA, porque el APRA depende de Fuerza Popular, ¿no? Son 5 contra 60 y tantos. Y han empleado la escopeta de 2 cañones. Porque acá también ha quedado en evidencia ese pacto de protección hacia Alan García, ¿no es cierto? ¿Cómo es posible que la Comisión Lavallato, la Comisión Lavallato o Lavajato, teniendo no las evidencias, las pruebas de existencia de pagos de sobornos en el segundo gobierno de Alan García en un banco de Andorra, de personas que estuvieron directamente involucradas en el proceso de contratación del tren eléctrico, y en el caso del depósito de los sobornos, que han querido declarar y en el Ministerio Público no se les ha aceptado esas declaraciones para acogerse a la colaboración eficaz, en el Parlamento simplemente tampoco se les haya escuchado al viceministro, ¿no es cierto?, y ya un medio de comunicación de manera informal ha dado a conocer qué ha dicho Cuba, que Alan García lo habría presionado para que firmara el contrato con Odebrecht. Entonces, hay pruebas del soborno, hay testimonios que involucran directamente a Alan García, el dinero está congelado en Andorra y para la señora Bartra esas no son pruebas ni evidencias contra Alan García. Entonces es comprensible que García entrega al APRA a cambio de su protección personal en el Parlamento y evitar las indagaciones respecto a su participación en el tema del tren eléctrico. Pero en el caso de la señora K es incomprensible, o por lo menos hasta ahora. ¿Cuál es la razón política por la cual la señora K protege al señor AG? Porque, repito, en el caso de Alan García es entendible, pero ¿por qué razón Keiko Fujimori impide que se investigue a Alan García en el Congreso? Y no digo ya que se investigue, que se le mencione en el informe Lavajato, que no se le toque con el pétalo de una rosa. ¿Qué es lo que ocurre? ¿Por qué este entendimiento? ¿Por qué este blindaje de Keiko Fujimori y Alan García? Es algo que en su momento tendrá que aclararse, ella tendrá que responder. Y es algo que deberían también estas cuestiones aclararlas. Porque no es, pues, como dice la señora Bartra, no hay ninguna evidencia, no hay nada que lo vincule al señor García. Ahora, ¿no? Todos sabemos que los informes de las comisiones investigadoras no sirven para nada, ¿no? Sí, pero acá hay un manto de protección política claro, que resulta... Para eso sí sirve, para dejar en evidencia eso. Pero en un sistema democrático resulta no solo escandaloso, sino además un acto de cinismo político que hay que ponerlo en evidencia, ¿no? Porque a estas alturas decir que Alan García no tiene nada que ver, ¿no? Porque no es algo que estamos diciendo los opositores, como diría Del Castillo, que solo por odio se actúa, ¿no? ¿Por qué tanto odio? ¿Por qué tanto odio? ¿Los sobornos en Andorra aparecieron por odio? Claro. ¿El señor Cuba acaba de declarar esto por odio? No, sí es uno de los suyos. Formaba parte de los compinches. Solo que tuvo una conducta gangsteril, ¿no es cierto? Un hombre de absoluta confianza de García, ¿no? Porque además era viceministro de Comunicaciones, que tenía competencia en un caso de transportes. ¿Por qué razón, no? ¿Por qué razón lo colocaron ahí? Y esas no son evidencias, eso no. Eso es producto del odio visceral de algunos contra el APRA. No, eso es producto de una actividad delincuencial, y hay que decirlo muy claramente. El soborno en Andorra no ha aparecido como consecuencia del odio de los adversarios del APRA, ha aparecido como consecuencia
de la actitud y de la conducta ilícita de algunos, ¿no? Ahora, yendo al tema de fondo, que es ahora la Junta Nacional de Justicia, efectivamente el producto final no es perfecto, hay errores, pero sí abre por lo menos un espacio de reforma y de cambio. Pero hay un riesgo, ¿no? Que forman parte de un consejo, digamos, de los que van a designar a los miembros electores, de la Junta. El fiscal de la Nación. Sí, una pena. Es decir, el fiscal de la Nación actualmente es el señor Chávarri. Ahora, entonces el señor Chávarri va a debutar eligiendo y sancionando jueces y fiscales. No. Él elige a los que van a hacer Por eso. Pero de todas maneras. No. Digamos, yo calculo que para diciembre el señor Chávarri se habrá ido. Bueno, ¿no? pero en este contexto, para que esa ley nazca como una absoluta garantía de independencia, sin intervención política, sin actos de corrupción, con personas que generen credibilidad, honradez y tengan una trayectoria ética, el señor Chávarri está absolutamente descalificado. Además, lo curioso de esta historia es que el señor Chávarri tiene que elegir por concurso público a los 5 miembros de esta Junta. A eso me refería. Y el primer acto de la Junta es destituir al señor Chávarri. Porque evidentemente esa Junta se crea para nombrar jueces y también para destituir los jueces y fiscales. Y lo primero que tiene que hacer, si hoy día tuviéramos Consejo Nacional de Magistratura, el señor Chávarri y el señor nosotros estarían destituidos hace rato. Ahora, han caído en todas las faltas posibles. No tiene sangre en la cara, ¿no? Porque después de esa actitud adoptada por la CAN, ¿no? Claro. El Consejo Anticorrupción Nacional, en donde han vetado la presencia de por votación Chávarri, interna, así es. ¿no? En realidad, él ya debería comprender, entender, pero ya no es una simple crítica la que hay contra él, ya es una situación de repudio, ¿no? Bueno, acá tenemos el texto, es convocatoria a sesión extraordinaria, el texto de el peruano. No es legislatura extraordinaria, pero es una sesión, entonces hoy se vota, si es que el Congreso así lo desea, y si no se vota hoy, se vota mañana. Porque mañana también hay sesión. De acuerdo al reglamento del Congreso, lo chequeé anoche, artículo 80 y tantos, creo, se vota la cuestión de confianza, se debate el día que se presenta o al día siguiente. O sea, en la sesión inmediatamente posterior. Como mañana jueves hay sesión, o se vota hoy, o se vota mañana. Y yo, francamente, de verdad, creo que se la van a dar. Yo le aposté a Augusto Álvarez el lunes acá, ¿no? Y después Augusto me dijo, creo que tienes razón. ¿Tú crees que estos señores van a perder 30,000 soles mensuales de acá hasta el 2021 por 16? Mira la cara de tristeza esta. No, reina, no van a cerrar el Congreso, tranquila. No lo van a perder, pues van a gritar, van a decir, van a insultar, van a decir que no se puede, y al final lo van a hacer. Como lo hicieron exactamente igual en julio, recuerden ustedes, cuando yo le planteé al presidente el mismo camino. Y ahí sí, como el Congreso estaba en receso, yo lo dije al aire, pida legislatura extraordinaria, con un punto único de agenda, aplicación del artículo 156 de la Constitución, remoción de los miembros del Consejo Nacional de Magistratura. Y el presidente a los 4 días lo pidió, no porque me haga caso, ni porque me llame por teléfono y conversemos y conspiremos, no, sino porque lo que digo no es una estupidez, sino es algo que tiene sustento jurídico. ¿Ya? Así como tú dices, como es igual, a la APRA no se le persigue porque la odian, ¿no? Sino porque sus empleados, los empleados de su gobierno, tienen plata en Andorra. O sea, las cosas tienen una lógica. ¿Ya? Y en el caso de la corrupción que tenemos en el Perú, que nos tiene hartos a todos y que es carísima y que nos cuesta un montón de plata, lo que tenemos que hacer es encontrar los caminos. Si no es para eliminarla, porque la naturaleza humana, pues, como dicen, ¿no? Siempre depende del maligno, por lo menos para contenerla. Ahora, no se pueden ir tampoco, y ese es un tema ya menos pecuniario y más político, como tú dices, no se puede ir pateando el tablero, porque no les daría el tiempo para hacer el control de daños que tienen que hacer. Es decir, hoy el APRA controla un amplio sector de la Fiscalía y del Poder Judicial. Si viene un consejo nuevo y ellos ya no están en el poder, ese consejo nuevo destituye a toda su gente y simple y llanamente no tienen forma de tener esta muralla de protección que han tenido durante décadas. Ese es el cambio. ¿No? Entonces vamos a ver si eso pasa o no pasa. Yo espero que el próximo año si esta junta comienza a sacar a fiscales proapristas, ¿no es cierto? Y trae a fiscales no politizados,
¿no? Porque tampoco se trata de que traigan fiscales de otro partido político, ¿no? Estaríamos bien. Sería una gran reforma. Y todo el mundo sabe que personas honorables no han podido hacer carrera dentro del Ministerio Público porque teníamos un Consejo Nacional de Magistratura que simplemente los ha vetado sistemáticamente. Totalmente politizado. Totalmente. ¿No? El caso de Abelino Guillén, no lo dejaron. O sea, imagínense, el fiscal que acusó a Alberto Fujimori tuvo que retirarse de la carrera. Y así hay muchos. Y han mantenido o han permitido que personas como Inostroza, que además ha postulado varias veces a la Fiscalía o al Poder Judicial, a lo que haya, se presente, ¿no es cierto? Para que después vengan a cobrar sus devengados. ¿No? Ya se aclaró la historia de los devengados, pero que es una de esas historias fascinantes que solamente suceden en la administración pública peruana, ¿no es cierto? Donde cobras el sueldo que no te han pagado los últimos 25 años, ¿no? En fin, vamos a la pausa y regresamos. Sodomco, Sociedad Dominica de Medios de Comunicación. Somos la primera emisora católica del Perú. La primera en llevarte la mejor información, veraz y precisa, desde el mismo lugar de los hechos. Radio Santa Rosa, buenas nuevas en tu vida. Participa de la peregrinación al Santuario de la Virgen la Aparecida en Sao Paulo, Brasil. Del 15 al 22 de noviembre visitaremos su santuario, la Catedral de Sé, el Templo de Salomao, el Museo de Arte, City Tours por la ciudad. Informes en Girón Camaná 158 Lima, teléfonos 427-7488, 426-6587. Cupos limitados. Con tu colaboración, ayudas al sostenimiento económico de la emisora del Rosario. Radio Santa Rosa, 62 años llevando buenas nuevas en tu vida. ¿Qué tal, mis amigos? ¿Cómo están? Les saluda su amiga, su artista, su novia, Amanda Portales. Quiero llegar con una invitación muy súper especial en estos 62 aniversario de Radio Santa Rosa. Se ha denominado Voces de mi Perú, el día viernes 19 de octubre a las 7 de la noche en el claustro de nuestro convento Santo Domingo de Lima. Y en estas Voces de mi Perú estará su amiga Amanda Portales para cantar lo mejor de su repertorio. Ojalá nos acompañen porque va a ser una noche majestuosa. Una noche de corazón, de unión y de felicidad por los 62 aniversarios de tu radio Santa Rosa. Buenas nuevas en tu vida. Los esperamos. Amanda soy, amando voy. Radio Santa Rosa, llevándote buenas nuevas en tu vida. Sodomco, Sociedad Dominica de Medios de Comunicación. 8 de la mañana con 47 minutos. Usted está a través de Radio Santa Rosa en Lima, RSD, Radio Santo Domingo en Chimbote, Radio San Martín en Arequipa, Radio Veritas en el Cusco, Radio Cepagua Ucayali, Radio Quillabamba La Convención, Radio Madre de Dios Puerto Maldonado, emisoras dominicas del Perú, Radio Huánuco en Huánuco, Radio La Voz de Ayacucho en Ayacucho, Radio Pública en Puno, Radio Moro en Ancas, Radio Cumbre en Huancayo, Radio Milenio en Satipo y a través del podcast AM Tagua en todo el Perú. Rosa María. Bueno, estábamos hablando de las reformas. En la Junta Nacional de Justicia, a final de cuentas se aprobó por unanimidad. Sí. Como parte de una transacción, supongo, ¿no? Pero eliminándose varias de las, propuestas del Ejecutivo. Parece que el Ejecutivo no va a hacer cuestión de Estado sobre el asunto y no le parece que estos cambios hayan desnaturalizado su propuesta. Eso depende mucho de lo que el primer ministro quiera, ¿no es cierto? No depende de nosotros. Pero sí hay cierta desazón porque el proyecto que mandó el Ejecutivo estaba mejor. ¿Qué podría hacerse ahí a la larga? Bueno, habiéndose ya aprobado, no hay nada que diría por el factor tiempo, ¿no? Que es el problema de ahora, ¿no? Porque, repito, el presidente lo que quiere es que el referéndum, y creo que una de las razones por las cuales la ciudadanía precisamente apoya al presidente Vizcarra es porque él anuncia en el mensaje a la Nación del 28 de julio pasado la convocatoria al referéndum. Claro. Entonces, y por eso la preocupación que este acto de consulta popular se realice en diciembre. Ahora, calculo que durante el debate electoral, parlamentario, el presidente del Consejo de Ministros, Villanueva,
podrá decir, bueno, acojo las críticas constructivas, los nuevos proyectos, pero hago cuestión de confianza sobre estos textos y además también que incluya en la cuestión de confianza la convocatoria al referéndum en el mes de diciembre para cerrar esa discusión. Ahora, lo convoca el presidente de la República. Sí, pero... Por decreto supremo. Sí, pero el compromiso político de... Tener los proyectos listos. No, y además de aprobados. Ya el Congreso alinearse en la línea, valga la redundancia, de el respeto a la decisión del Ejecutivo para que el... Ahora, no podría oponerse. ¿Por qué? Porque hay gente que dice, no, pues que podían votarlo en una segunda legislatura. No, pues la facultad de convocar al referéndum no es el presidente de la República. Pero, yendo un poco, lo digo además por tu comentario de ayer, ante la eventualidad que se demore la tramitación y luego tengamos la sorpresa desagradable que el Tribunal Constitucional vaya pues a validar esta monstruosidad jurídica de Mulder, ¿no es cierto? Que dicho sea de paso, la historia parlamentaria va a registrar a Mulder como uno de los grandes violadores de la Constitución, no solo en este caso, ¿no es cierto?, de esta modificación anticonstitucional, la ley Mordaza, imagínese, y ser uno de los voceros de la vacancia express, de la primera vacancia express contra Kuczynski. Acá ha quedado demostrado que la pasión política a quien nubla precisamente es a Mulder y a su compinche Velázquez Quequén y a Del Castillo. No podría decir lo mismo de la señora Luciana León, porque en los últimos tiempos es incapaz hasta de tramitar con celeridad el levantamiento de la inmunidad parlamentaria del general Donaire, que viene reclamando la Corte Suprema, ¿no? Claro. Pero bueno, en fin, esta es la situación. Entonces, también en este aspecto debería estar alerta el presidente del Consejo de Ministros, ¿no? Ahora, sí, efectivamente lo pueden madrugar. Y yo, conociendo a los que están ahí y a sus líderes, es como para que te madruguen, ¿no? Porque tienen esas costumbres, lamentablemente. Pero no solamente... La traición ha sido, digamos, parte de, lamentablemente, en estos 2 últimos años, de la conducta política de Keiko Fujimori. Y además son avesados en violar descaradamente los preceptos constitucionales. Porque una de las grandes lecciones que sacamos de todo este debate político es que para el fujialanismo, como le gusta decir a Augusto Álvarez Rodríguez, y no fujiaprismo, ¿no? El fin justifica los medios. Y con tal de ellos defender sus intereses partidarios o personales, son capaces de adulterar la Constitución, de festinar trámites constitucionales, de organizar campañas de demolición política. Ya nos hemos olvidado rápidamente, pero hasta hace algunas semanas todos los días salían los fujimoristas a insultar al presidente Vizcarra, a decirle golpista, mentiroso, Maduro, golpista, y hasta hace algunos días, ¿no es cierto?, esta campaña para intentar comparar el golpe de Estado de Fujimori y Montesinos con el ejercicio regular de un derecho, de una atribución constitucional que tiene el presidente. Pero recordemos los antecedentes. Cuando salen los audios que publica el IDL, dicen que el IDL está chuponeando ilegalmente. Cuando se explica hasta el cansancio que esto es una interceptación legal con fiscal y juez de por medio, siguen insistiendo en eso. Mandan a su fiscal, Víctor Raúl, ¿no es cierto? Porque así se llaman la mayoría de los que hacían en la fiscalía, ¿no es cierto? Entonces, a pedirle por escrito a Gustavo Arreti que revele su fuente, que es una violación de los derechos humanos fundamentales. O sea, digamos, a lo que voy es, y luego también ayer hay un hashtag es en el Twitter, para los que no saben, una tendencia, ¿no es cierto? Uno pone un Michi y crea una tendencia, ¿no es cierto? Y los fujimoristas, bueno, y apristas, pues no hay otros, y digamos sus fujitrolls, porque son contratados, habían creado el hashtag miento como Vizcarra. No, Vizcarra miente al pueblo. ¿Cómo va a mentir el presidente al pueblo? ¿Cuál es la mentira? Entonces, ayer, yo le dije, ¿es en serio? O sea, qué bueno que conté lo del 4 de octubre era un truco, qué bueno que me adelanté. Y ayer había una marcha, haber estado ahí, me mandó un montón de fotos, grande, buena, pero yo les digo una cosa, no ha sido tan buena como sería la marcha si es que el Congreso no da la confianza. Si el Congreso no da la confianza, ¿no es cierto?, y insiste en que no dando la confianza no pueden disolverlos, ahí sí sale todo el Perú a marchar. Y ese es un aspecto fundamental el que estás tocando, ¿no? El respaldo de hoy día
hacia el presidente Vizcarra es porque ha asumido un liderazgo político y ha acogido las demandas, las justas demandas o reclamaciones de la población. El presidente Vizcarra no puede caer en la ingenuidad, ni su presidente del Consejo de Ministros, para creer ahora que el fujialanismo los está apoyando por intereses nacionales, o como dice este super sabio del derecho constitucional y de la política, Velázquez Quesquén, hemos dado un paso atrás para dar otros hacia adelante en beneficio del país. No, ellos han retrocedido porque el presidente, con el anuncio de la presentación del voto de confianza, los puso contra las cuerdas, así de claro, porque hasta hace algunos días eran unos gallitos. El viernes era abstención. No, y además de una agresividad política contra el presidente inaceptable. No es una defensa del presidente Vizcarra, es una defensa del sistema, y además porque el presidente Vizcarra, les guste o no a algunos que dicen que es el heredero del presidente de Chiripa. Eso le ha dicho Alan García. O sucesor del presidente Prótesis, no. Ese personifica a la nación. Y por lo tanto, curiosamente, cuando García se refiere a Kuczynski como Prótesis, o despectivamente contra Vizcarra como presidente de Chiripa, ahí no hay odio, ahí no hay desprecio, ahí no hay insulto, ahí hay, según del Castillo, un trato diplomático y respetuoso hacia el presidente, ¿no? Entonces, esto hay que decirlo muy claramente, ¿no? Y la única manera de conseguir que la reforma se encamine es respaldando al presidente, y por eso estas marchas, estas movilizaciones a nivel nacional son la expresión no solo del rechazo al fujialanismo en el Congreso y a su ejercicio abusivo del poder, sino la única forma que va a tener el presidente Vizcarra para poder conducir el gobierno. Es que es único aliado. Es único aliado. Y es que además faltan cerca de 3 años. Eso es lo que pasa. Tiene una bancada diminuta, y lo que dice Augusto Álvarez hoy día, miren, el fujimorismo va a retroceder, lo más probable hoy día, pero va a regresar por el vuelto. De todas maneras. Ese es el Por problema. eso digo que no debe caer el presidente Vizcarra en la ingenuidad de creer que acá se acaba la historia, porque ha sido una acción cívica de reflexión del fujialanismo, que le van a dar la confianza. No. Acá porque están contra las cuerdas, porque no quieren perder poder político y porque están en un momento fiscal y judicial, tanto la señora K como la señora G, que no pueden permitir la caída de Chávarri. Lo que sí debe continuar es la protesta popular, el repudio general contra este fiscal de la nación, que ciertamente ya no solo está dinamitando el Ministerio Público, sino es una amenaza para el normal desarrollo del sistema democrático del país. Le han pedido las juntas de fiscales de casi todo el país que se vaya. O sea, eso es una cosa impresionante, nunca ha pasado. Nunca ha ocurrido. Nunca ocurrió que hayan manifestaciones para que un funcionario público, uno nada más, que no sea el presidente de la República, se vaya. O sea, es como tú dices, hay que tener poca sangre en la cara, ¿no? O estar muy seguro de lo que tienes bajo la manga que cuidar, ¿no es cierto? O muy empoderado por tus por los apristas y por el fujimorismo para no irse, porque no hay otra explicación. Sus actos lo condenan, y sin embargo él no siente que lo condenen en absoluto. Ahora, felizmente, tanto la señora K como el señor AG han perdido credibilidad, ¿no? Han perdido respaldo popular, eso lo reflejan las encuestas. Esta actitud cínica, porque no hay otro término, que tienen para intentar vender lo falso como verdadero, para tergiversar la Constitución, para violarla, para festinar trámites, pocas veces se ha visto. Yo creo que esta mayoría parlamentaria le podría hacer tranquilamente la competencia a esa bancada que en la época de Fujimori y Montesinos obedecían esas órdenes sin dudas ni murmuraciones. En esa época era por Viper, ¿te acuerdas? Por Viper, Viper. Existía el Viper. Ahora es por teléfono y le toca, te dice abstención. Todos tienen que votar abstención. Ahora, lo ha dicho Villanueva en la entrevista de hoy. Eso ha sido lo que ha gatillado, esa imagen, es lo que ha gatillado, ¿no? la ira del presidente. Hecho, no, a mí no me van a agarrar de tonto. Pero lo que pasa es que, ¿qué va a pasar la próxima vez que haga una cuestión de confianza? Supongamos que esta la prueban y pasa. En la esperanza de que el Tribunal Constitucional le dé la razón a esta barbaridad que ha hecho Mulder, ya no va a tenerle el arma.
le van a quitar el arma, o sea, no lo van a dejar con esa arma en la mano 3 años. Ni hablar, tienen que debilitarlo a como dé lugar. Y para eso van a usar al Tribunal Constitucional. Ahora, es otro contexto político, ¿no? Yo creo que una de las razones por las cuales también el presidente se ha sentido respaldado y ha tenido esta firmeza es porque la amenaza de la vacancia con el retiro de la izquierda ya no tenía el sustento ni el apoyo político. Así es. Que en el caso de la segunda vacancia contra Kuczynski forzó su renuncia. Claro, pero ahora sí tienen, por supuesto, temas, ¿no? Chinchero, el caso Cabaza, o sea, van a sacar cualquier cosa debajo de las piedras, ¿no es cierto? Porque ya llegará un punto en que no les interese Meche Arauz tampoco, sino que Salaverry o el que venga después sea presidente del Perú, asuma y convoque elecciones cuando a ellos les dé la gana. Entonces, mucho cuidado, porque efectivamente no es gente que se vaya a quedar tranquila. Sí, pero a lo que yo me refería es que en este contexto político, una de las razones por las cuales el presidente ha tomado esta decisión es porque no hay una amenaza de vacancia. No hay. En este contexto. En otro podría haber. En otro podría haber. Ahora, yo digo una cosa. Si no se apura en esto, sí, efectivamente, le van a buscar lo que sea. Le arman un mamani, como digo yo. Mamani, y además, le arman una situación mamani. Y además, Rosa María, hay otros temas que quedan pendientes, ¿no? La reforma electoral, ¿no? Claro, no, o sea, mucho más grave. Ya este cártel de partidos es inaceptable. Es decir, resulta curioso que en el Perú, las dos personas que lideran las encuestas para ser candidatos a la presidencia de la República, que son Guzmán y la señora Mendoza, no tienen inscripción electoral. No, pues. Porque los señores que están en el Parlamento, que no han cumplido ninguna de sus agrupaciones políticas, han cumplido con los requisitos de la valla de firmas, le exijan a los otros. Por supuesto. No solamente el cumplimiento. Eso, también hay un proyecto de Mulder, hay que decirlo, para que tengas que militar 3 años en un partido con inscripción antes de poder postular a la presidencia de la República. Y que en cualquier momento entre gallos y medianoche podría sacarlo, porque ese es el estilo de Mulder. Claro, que es un proyecto con nombre propio, contra Verónica Mendoza y contra Julio Guzmán. Exacto. Y contra cualquier otro que pueda... Así es. El proyecto existe, no estoy diciendo que no existe. Y entonces lo que vemos es este caos que estamos apreciando en las elecciones regionales, en donde hay gente que tiene inscripciones y bueno... Las alquila, resulta que o las presta para lo que sea, para determinados procesos. Al merecer, como dicen. Exacto. Ahora, efectivamente, esto, y merece unas palabras, todo este asunto de la cuestión de confianza, pues por supuesto ha enfriado más las elecciones locales y regionales, que son el próximo 7 de octubre, y sobre el cual ahorita no hemos discutido nada. Yo por razones académicas recordaba ayer el caso de Lourdes Flores y los fotoaudios, porque para ética es un caso bien interesante sobre violación de la intimidad, y les decía a los chicos, miren, hace 8 años, a estas alturas, la campaña a Lima hervía. O sea, teníamos los fotoaudios. Ahora, es verdad, hay que decirlo, que habían programas políticos a las 11 de la noche. En esa época yo estaba a las 11 en América y Jaime Bailey estaba en el Canal 2 en Latina. Entonces todas las noches hacíamos política. Señal abierta, claro. Señal abierta. Entonces eso movía mucho más. Al tú retirar de la señal abierta la política, entonces en los horarios tarde, de lunes a viernes, simplemente no hay espacios. No hay espacio donde se presenten los candidatos. Acá vienen después de las 9, Abel los atiende a todos los que además puede, en muchos pero medios complicado, ¿no? Para la campaña habrían espacios electorales Así en la es. señal abierta también. En la ¿no? señal abierta, había Claro. espacios electorales para los candidatos. O sea, ahora no hay nada. Entonces es bien difícil, ¿no? Y continuamos con un régimen legal que todavía no ha establecido como delito el financiamiento ilegal, ha tipificado como delito el financiamiento ilegal de las campañas, ¿no? Aquí hay que decir una cosa, que el proyecto mandado por el Ejecutivo es bien flojo en eso, ¿no? Sí. Constitucionaliza lo que está en la ley, pero ese no es el tema. El tema es que la ley es mala. Entonces lo que tú tienes que establecer ahí es que es delito financiar ilícitamente las campañas. Y eso no, esa modificación del Código Penal, esa sí no hay, ¿eh? No hay. No hay proyecto. Y parece que a nadie le interesa, porque nadie le interesa. En algún momento lo comentamos, el Ejecutivo ha podido pedir delegación de facultades legislativas, ya que la señora K y el señor AG no quieren tipificar como delito en el Código Penal el financiamiento ilegal de las campañas, debería ser una tarea que asuma el gobierno, ¿no? Y la otra cosa es, por ejemplo, ayer se está discutiendo la bicameralidad, y se revisa el estatuto del congresista
¿ya? En la Constitución, que eso debería dejarse para la ley, para el reglamento, pero se elimina el requisito de la declaración de conflicto de interés. Declaración de intereses se llama. Y de bienes, ¿no? También creo. No, bienes y patrimonio, no, bienes y rentas no, porque está en la Constitución, ya está en el artículo 42. Entonces no lo modifican. Ok, pero se había añadido, porque una cosa es tu patrimonio y otra cosa son tus intereses, exacto, ¿no? O sea, yo puedo tener poco patrimonio, pero muchos intereses. Y la idea era decir de quién eras abogado, ¿no es cierto? Exacto. De quién eras, hacías lobby por qué causas. Porque además tú puedes decir, yo soy lobista, pues, no sé, de los derechos de la mujer, ¿no? O soy lobista de la pesca artesanal, o de lo que tú quieras, de la gastronomía. Ojalá ese debate del restablecimiento de la Cámara de Senadores sea algo que enriquezca. Creo que también la experiencia del Parlamento unicameral ha sido terrorífica desde el punto de vista constitucional y político para el país. Las atrocidades legislativas, desde la ley de amnistía hasta las interpretaciones auténticas, las precipitaciones permanentes de este Parlamento unicameral deberían ser argumento suficiente para restablecer la Cámara de Senadores. Pero en fin, ojalá el diseño político de las atribuciones y funciones del Senado esté acorde con las necesidades del país, ¿no? Ojalá, porque porque eso también forma parte formará parte de la pregunta del referéndum, al igual que el tema de la reelección de los parlamentarios. Que en esa yo voy a votar que no estoy de acuerdo. Yo sí estoy de acuerdo que los parlamentarios se reelijan. Yo sé que estoy contra la corriente. Ahora, pero Rosa María, voy a explicar, creo que si explico bien mi argumento, de repente me hacen caso. A ver, Rosa María, pero si se restablece el Senado, los actuales congresistas en funciones podrían postular al Senado. Sí, la respuesta es sí. ¿No? Entonces, en ese sentido, tampoco es tan tajante, no es tajante, pero en la eventualidad, naturalmente, que se ratifique el esa es la propuesta más popular, porque efectivamente expresa el deseo, ¿no? Esto no los quiero volver a ver, ¿no? Pero basta con que ustedes no voten por ellos. O sea, es lo que yo siempre digo. Fíjate, es tan sencillo como no votes por eso. Es que otros votan por él. Bueno, eso significa que para algunas personas su trabajo estuvo bien hecho y lo quieren premiar. Ahora los congresos sí necesitan, miren, hasta que aprenden, porque además no saben de leyes nada, ¿ya? Tienen que hacer leyes y no saben nada de leyes. Es una cosa desesperante. Hasta que aprenden pasan como 2 años. Eso es verdad, pero hay algunos casos en los cuales tienen muchos años. 25 años de servicio, ¿no? sí. Y no conocen la Constitución. No solo no conocen la Constitución, obedecen consignas políticas, como son pues los casos cuando me dices, ¿qué aporte constitucional puede darnos la señora Luz Salgado? ¿Qué experiencia democrática? ¿Qué ayuda a la formación de una cultura política? Como, ¿no? Entonces, puedo decir en su beneficio que por lo menos le puso la banda Paniagua. Bueno, y acaba de aportar a la campaña electoral de Keiko Fujimori, es una de las principales aportantes en la lista, la señora Salgado y el señor Galarreta, y eso nunca se ha investigado. Pues son gente generosa. Entonces, si tienen para donar 300.000, 200.000 soles, ¿de dónde sale ese dinero? Porque son gente buena, gente generosa. Son como los militantes buenos y sinceros. Dan todos 5 soles para el Pero en todo caso, ese es un tema ¿Nunca he visto la recolección de plata del APRA? Es un militante 20 soles. Y le hacen ¿usted ha dado? Yo jamás, ¿no? Pero a lo que me refiero es que formará parte del cuestionario de preguntas para el referéndum. Y creo que es, acaso, la propuesta que mayor respaldo popular tuvo en el discurso que dio Vizcarra. Pero ciertamente, coincido contigo, ¿no? No suena popular esto, requiere gente de experiencia, pero también algunos de los experimentados que están ahí prueban que no necesariamente en todos los casos esa apreciación es cierta, ¿no? O como que ya estuvo bueno experiencia. ¿Ya? La experiencia ha sido suficiente. No, lógico. Bueno, nos tenemos que despedir. Muchas gracias a Pedro Cateriano por estar con nosotros, recordando. Piden tu comentario, Rosa María. El señor defensor del pueblo va a ser el que presida. Bueno, eso es, miren, a ver, vamos a explicar una cosa. Una cosa son las personas, otras cosas son las instituciones. O sea, la defensoría pues es más grande que el defensor, por ponerlo de alguna manera. Como la presidencia es más grande que el presidente, como el Poder Judicial es más grande que el presidente del Poder Judicial. O sea, la persona no hace al cargo. El cargo debería hacer a la persona. Entonces esperemos que se comporte no como la persona que nombró el fujimorismo. ¿Fue el candidato del APRA
Fue candidato del APRA, apoyado por el fujimorismo. Ahora, yo espero que al margen de la integración de los que designan a los miembros de la Junta, los miembros de la Junta, porque son autónomos, sean personas honorables que tengan la autonomía suficiente para entender que el comité que los nombra con todos los poderes del Estado no tiene efecto vinculante sobre ellos alguno. O sea, no les puede decir por quién votar, ni a quién nombrar, ni a quién recomendar. Y que una vez que nombrados estén por 5 años, no los puede remover nadie, si no es por falta grave, como las que hemos visto, ¿no es cierto?, como señala la Constitución. Y que salvo que tengas congresistas claro, como los actuales que, por ejemplo, se quisieron cargar al Tribunal Constitucional. Por eso, ahí te vas a la Corte Interamericana y ganas, ¿no? Al final de cuentas. Pero felizmente tenemos justicia supranacional para poder salvarnos de esas barbaridades. Pero existen esos riesgos, a eso me refiero, ¿no? Es que, digamos, cuando tú te estás enfrentando a la corrupción en todos los frentes, en el frente judicial, en el Congreso, en el frente ejecutivo, en las municipalidades, en todos lados, bueno, armar un diseño político es bien complicado, porque en todas partes van a haber debilidades, entonces no puedes tratar, decía, pues, ¿quién elige a los miembros? Los miembros de la Junta por concurso público son honorables, perfecto. ¿Quién lleva a cabo el concurso? Bueno, ¿era eso o la madre Teresa de Calcuta? Porque, o sea, no había forma. O sea, no hay, pobrecita, ya murió, pero alguien así. O sea, no había quién. Entonces dijeron, bueno, uno que presida cada poder del Estado con el defensor del pueblo, que no tiene en realidad poder más que el de la persuasión, ¿no es cierto?, que lo preside. Ahora, el problema con el defensor del pueblo actual es que no, digamos... A ver, la misión número 1 de la Defensoría del Pueblo es defender los derechos humanos. Y en esa actividad hay que decir que ha dejado bastante que desear, porque desde el primer día dijo que a él lo que le interesaban eran los derechos del consumidor. Entonces no es que hayamos tampoco visto... ha hecho mucho, ¿no? Que tampoco ha hecho mucho. Entonces no hemos visto un despliegue así notable de actividad. Y lamentablemente haber sido designado, propuesto por el APRA, y siendo el APRA uno de los problemas centrales en la administración de justicia, eso sí nos preocupa, nos tiene que preocupar. Claro. Y como tú dices, que esté Chávarri presente, no sabemos quién va a ser el presidente de la... Pero imaginen ustedes pues que Ángel Romero sea el presidente del Poder Judicial, como pretendía, con Chávarri al costado y el señor y Nostroza Gutiérrez firmando resoluciones de su casa. Claro, entonces imagínate, Gutiérrez, Chávarri y Ángel Romero, ¿ya? Esos serían 3 de 7, ¿no? Y uno fujimorista que es miembro, presidente del Consejo de... Entonces, claro, esos son los que llevan a cabo el concurso. No, pues mucho aprista, ¿no? Pues digamos, para empezar. Ahora, el mandato del señor Walter Gutiérrez termina el 2021 y también vendrá una persona que espero no tenga esa afiliación partidaria, ¿no? Ese corazoncito, ¿no? Claro, digamos, filiación, he dicho, no afiliación, sino filiación, en el sentido de amor. Sí. Y además fue propuesto por el APRA y sostenido por el fujimorismo con los votos de Peruanos por el Cambio. Se exhibe públicamente con Del Castillo, Almuerzo, con pinches, ¿no? Claro, entonces... O sea, eso no... Y además reitero, es una persona que, yo lo dije desde el principio, es abogado y tiene experiencia legal, pero básicamente su negocio ha sido... En el área editorial, ¿no? En el área editorial. Exacto. ¿Ya? Ese es su tema, no los derechos humanos, ni la defensa de los servicios públicos, ni nada de estas cosas que propone la Constitución como tareas del defensor del pueblo. Bueno. Nos vamos, Rosa María. Nos vamos. No empieza la sesión, ¿eh? Estamos... No empieza, pues 9:15, ¿tú crees que van a llegar después de las sesiones de 8 horas diarias? Y que llegan a las 9. Llegan a las 9 y trabajan hasta Bartra, ¿no? Y trabajan hasta las 7, con 2 horas de refrigerio. Ahora, se señala, me han dicho varios que el señor Salaverry por lo menos es puntual. Y que ese sí llega a las 9 en punto y se sienta. Que me parece que sí es puntual. Entonces, para, digamos, avanzar temprano, están llegando ya muchos congresistas puntuales. Pero en efecto, la señora Rosa Bartra ha descubierto la jornada laboral, que es un asunto maravilloso para todos los peruanos. Ha dicho que han trabajado muy duro el día lunes, muy duro, de 9 de la mañana a 7 de la noche. Lo que ha causado, pues, hilarantes titulares, ¿no? Nos tenemos que ver mañana nuevamente. Será hasta entonces. Ya les contaremos qué pasa hoy en el Congreso. Hasta aquí, A Pensar Más con Rosa María Palacios.
Este programa fue producido por la Sociedad Dominica de Medios de Comunicación, Sodomco. Radio Santa Rosa, llevándote buenas nuevas en tu vida. Ya está a la venta nuestra rifa 2018. Por el sostenimiento económico de la primera emisora católica